Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Monga Baila Tam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. Arrancamos en Perú. Un nuevo estudio del proyecto MapBiomas revela un panorama preocupante para los ecosistemas del país. En 37 años, Perú ha perdido más de 3 millones de hectáreas de bosques y la mitad de sus glaciares. En la Amazonía, la deforestación se disparó durante y después de la pandemia. Balamcú, la reserva estatal más grande de Campeche, en México, sufre la aparición de asentamientos ilegales en una de sus fronteras y la presión que llegará con las vías del Tren Maya. En solo 3 meses se han registrado más de 500 alertas de deforestación en los límites de la reserva. El pasado 8 de marzo hablamos con Nina Walinga, defensora de la Amazonía ecuatoriana y de los derechos de las mujeres indígenas, quienes históricamente no solo han cargado con el peso de numerosas amenazas al planeta y sus territorios, sino también a sus propias vidas. La entrevista está en la web de Monga Baila Tam, no dejen de leerla. Y aquí la nota más importante. La búsqueda de hidrocarburos en el mar argentino tiene en alerta organizaciones ambientales y comunidades de las costas de Buenos Aires. Son varios los expertos que señalan que las recientes autorizaciones para buscar gas y petróleo amenazan ecosistemas y especies marinas. La decisión ha desatado protestas y un conflicto judicial aún sin resolver. Para entender lo que está pasando en Mar del Plata, la ciudad feliz, hablamos con Rodolfo Chisliansky, periodista argentino y colaborador de varios medios, entre ellos Monga Baila Tam. Rodolfo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Rodolfo, ¿qué es exactamente lo que se autorizó y en ese caso, cuándo iniciarían operaciones? Mira, lo que se autorizó es a realizar prospecciones sísmicas para confirmar la existencia de hidrocarburos, sobre todo petróleo, pero también gas, en lo que se denomina el talud continental, es decir, el lugar donde acaba la plataforma continental argentina y cae hacia el fondo del mar hasta profundidades que alcanzan los 4.000 metros. En esa zona es donde se supone que puede haber hidrocarburos y entonces el gobierno argentino autorizó a algunas empresas extranjeras y también a lo que es la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que es la empresa nacional, por lo menos en la mitad de su capital, a realizar estas prospecciones. Posiblemente comiencen en octubre por una cuestión de que comienza la primavera y entonces es mejor clima en el mar para hacer este tipo de trabajo. Y las áreas que se concesionaron para hacer esas actividades están a 300 kilómetros, más o menos en línea recta, de las costas del Mar del Plata, la ciudad feliz que mencionabas antes, que es el principal centro turístico de la Argentina, y de toda la costa bonaerense, que en realidad son una especie de sucesión de playas que los argentinos utilizamos masivamente para ir de vacaciones. ¿En qué consisten estas prospecciones sísmicas? ¿Cómo es su método y cuáles serían sus posibles consecuencias? Te lo explico así rápidamente. Va un barco prospector que arrastra una línea de cañones de aire comprimido. Lo que hacen es hacer disparos de aire comprimido muy fuerte a una potencia de decibelios muy grande y a una frecuencia relativamente baja, hace todavía más escándalo, llamémosle así, y que como además las ondas sonoras en el agua se expanden más rápido que en el aire y más lejos, llegan a mayor extensión y a mayor profundidad. Lo que hacen esas ondas es penetran en el subsuelo, rebotan contra lo que van encontrando en el subsuelo, las ondas que vuelven a lo que es el agua, son captadas por unos hidrófonos que también arrastra el barco y entonces después eso se estudia y se ve si de acuerdo a las densidades, como una ecografía, como cuando se hace una ecografía a una persona, bueno, una cosa así, entonces ahí se nota, los expertos dicen, bueno, aquí hay petróleo, hay tal cantidad, se puede extraer tanto, es de tanta densidad, bueno, se pueden incluso delimitar las características. Bueno, las consecuencias medioambientales de las prospecciones en sí mismo, porque después habría que hablar de lo que puede pasar si realmente encuentran petróleo y empiezan la extracción de petróleo, que esa tiene otras consecuencias. Pero las prospecciones en sí mismas afectan fundamentalmente a la fauna marina, porque es una zona
por la que transita muchísimas especies de mamíferos. La ballena franca austral es posiblemente la más conocida y la que atrae en buena parte también mucho turismo a la zona de la Patagonia, donde va a reproducirse todos los años, pero también hay varias especies de delfines, hay lobos marinos, elefantes marinos, incluso ya no hablando de mamíferos, sino de peces importantísimos, cardúmenes de merluza o de moluscos, como pueden ser los calamares, que son los principales productos de pesca de lo que es la industria pesquera argentina. Bueno, pero si nos centramos solo en los mamíferos, muchísimas de sus cualidades y de sus capacidades dependen del sistema auditivo. Gracias al sistema auditivo saben por dónde ir, se comunican con sus congéneres, llevan a sus crías, conocen los lugares de alimentación. Digamos que su vida depende en buena medida del aparato auditivo. Y, como dije al principio, estas prospecciones se hacen en base a explosiones muy potentes. Entonces, si bien hay un protocolo que se estableció para que se intenten alejar de la zona donde se va a hacer cada explosión, es difícil saber hasta dónde va a funcionar ese protocolo, es difícil saber hasta dónde se expanden las ondas sonoras, la baja frecuencia de los disparos, medidas en hercios, coincide con la frecuencia en la que emiten y reciben sus sonidos todas estas especies, o la mayoría de estas especies, y entonces es una afectación directa al sistema auditivo. Antecedentes en alguna otra zona donde se hizo prospecciones hace ya muchos años, más al sur en la Patagonia, se sabe que han desaparecido durante un año y pico sin aparecer las ballenas, incluso las merluzas, que dejaron sin pesca a los pescadores artesanales. Y no se sabe a ciencia cierta qué produce en los animales. Entonces, ese aumento del ruido debajo del mar tiene efectos comprobados, científicos, en las especies la mayoría de las especies de la fauna marina. Y ahí es donde está el principal problema de las prospecciones. Seguiremos pendiente a lo que suceda de aquí a octubre. Muchas gracias, Rodolfo. Adiós. Y para finalizar, tenemos un par de noticias positivas. Finalmente, tras casi 20 años de negociaciones, se aprobó el texto del Tratado de Alta Mar, un acuerdo para poner un poco de orden en aguas internacionales. Pero ojo, para que entre en vigencia, el documento debe ser ratificado por 60 países. Y en El Salvador, desde hace 23 años, un proyecto de conservación liderado por mujeres busca proteger a las especies de tortugas que anidan en sus playas. Uno de los grandes logros que han alcanzado fue el retorno de la especie baula, la tortuga marina más grande del mundo. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Monga Bailatam o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.